tratar con esta capacitación de poder, digamos, fortalecer lo que ustedes ya vienen trabajando bastante desde el punto de vista de lo que es la gestión de riesgos y desastres, y voy a tratar de, digamos, de articular con, digamos, con lo que es la parte de la ley 29783, que es mi sesgo realmente, ¿no? Porque yo soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, ¿no? Con colegiatura 71984, una maestría en gerencia en servicios de salud, y actualmente soy inspector técnico de seguridad y edificaciones con número de registro de inspector técnico 2737. Entonces, mi objetivo como este apoyo que lo hace el CEPRIB de manera gratuita a todas las instituciones privadas, públicas, es fortalecer lo que ustedes ya vienen trabajando en relación a la preparación y actuación para el qué hacer en el antes, durante y después de una emergencia. El temario, una breve introducción, qué consideraciones a tener en cuenta, porque hay varios, digamos, términos que se conocen. Uno lo dice plan de emergencia, otro dice plan de respuesta a emergencia, y el plan de seguridad. También es no de seguridad y salud en el trabajo, por si acaso, plan de seguridad secas. ¿Ya? Entonces, acciones antes de una emergencia, acciones durante una emergencia y acciones después de una emergencia. Y bueno, la introducción, bueno, diríamos de que la ley 29783, conforme se ha ido actualizando, ya dentro de lo que es su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y control, más conocido como IPERCE, el año 2020, con un decreto supremo 02-2020-TR, modifica el artículo 77 del reglamento de la ley. Y todo lo he puesto de color rojo, porque ¿qué es lo que ha incorporado para esta matriz? ¿No? Bien, yo hago mi matriz en un ambiente de trabajo, pues servicio de consulta externa, servicio de emergencia, servicio de radiología, ¿no? Ahí tengo puesto de trabajo el radiólogo, puede haber apoyo de la licenciada de enfermería para que ponga el contraste, ¿no? Tengo varios, o la técnica de enfermería que hace la convocatoria, el llamado de los pacientes, entonces hay varios puestos de trabajo. Entonces, ahí establezco qué actividades, ahora, de acuerdo a este decreto 02 del año 2020 TR, debo identificar cuáles son las actividades rutinarias y aquellas actividades que no son rutinarias, que lo hago de vez en cuando, ¿no? Cada 3 días, cada 4 días, ¿no? Eso es lo que ahora se ha incorporado en esta matriz que tenemos como un modelo en la resolución ministerial a 050 del año 2013 TR. Ahí tenemos dos modelos de matriz. Uno de ellos es lo que estoy presentando. Entonces se ha ido incorporando. Y luego ya eh, identificando los peligros, ahora dentro de la identificación de los peligros tengo que identificar si ese peligro puede generar una emergencia, puede generar una emergencia. Una vez este peligro se valora y encontramos, bueno, cuáles de las emergencias se pueden tener mayor nivel de riesgo dentro de lo que es el contexto de la salud y seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, esa es la actualización que se ha venido dando, incorporando también si ese peligro que identifiquemos, ¿no? Puede generar una emergencia. Por ejemplo, si yo tengo en el área de servicios de rayos X y tengo algunos, digamos, contrastes o algunos insumos que se utilizan, entonces yo verificaré si ese peligro, si ese producto, ¿no? que se almacena es inflamable. Entonces, si es inflamable, lógicamente lo voy a considerar que puede generar una emergencia. O si se derrama, puede generar una, digamos, una contaminación de olor o que sea tóxico, entonces puede generar una emergencia. Entonces, acá tenemos la oportunidad de identificar anticipadamente de lo que son los peligros tecnológicos. Y también podemos ser del punto de vista natural, ¿no? Si yo tengo mi local ubicado
en una zona que es altamente sísmica o de repente con posibilidad de deslizamiento de roca, de suelo, entonces ya también puedo yo identificarlo en esta matriz, ¿no? Entonces es una forma de poder identificar, ¿no? Peligros por actividad que pueden generar la emergencia. Bien, yo estábamos viendo un video donde justamente nos hablaban de una emergencia. Como yo les indiqué al inicio, mi sesgo es la seguridad y salud en el trabajo, que voy a tratar de articularlo, ¿no? Para lo que es la parte de gestión de riesgos y desastres, para unificar acciones, ¿no? Que esa es la idea. Hoy en día vemos lo que es sistemas integrados de gestión, y la ley mismo nos dice que hay que integrar lo que es la seguridad y salud en el trabajo, o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a la gestión general de la organización. En este caso, el Hospital Nacional Cayetano Heredia es una institución pública y su gestión como organización, valga la redundancia, es la gestión pública. Y uno de los aspectos de la gestión pública, tenemos 11 sistemas administrativos del Estado peruano. Y ahí tenemos lo que es la gestión de recursos humanos. Y dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, tenemos el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Yo no estoy hablando de seguridad y salud en el trabajo de la ley. Estoy hablando por la parte de gestión pública. Y también dentro de la gestión pública tenemos 33 sistemas funcionales del Estado peruano. Y uno de ellos es justamente lo que está relacionado a la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Que es un sistema funcional del Estado peruano. Bien, en este caso, la ley 29783, regresando a la ley, nos dice en el glosario de términos que es un evento, suceso grave que surge debido a factores naturales, ¿no? Tsunami, sismo, aluvión, ¿no? Como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, como esta norma es del año 2012, todavía no tenía en cuenta lo que ahora sí, a partir del año 2020, ya se puede considerar dentro de la gestión posibles casos de peligro que pueden generar emergencia. Entonces, esta definición, que todavía es vigente, faltaría actualizarlo, ¿no? A diferencia del, digamos, de lo que ya se tiene en el plan de emergencia, que ya tiene una definición específica, ¿no? Una vez que yo ya sé lo que es una emergencia, debo elaborar un plan de emergencia. Ahora, ese plan de emergencia, de acuerdo al glosario de términos del Decreto Supremo 05/2012 dice que es un documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura, incluye responsabilidades de personas y departamentos. Viéndome un poco también al video, ¿no? Las responsabilidades, por ejemplo, ¿quién apertura la puerta? ¿No? ¿Quién apertura la puerta del servicio X del Hospital Nacional Cayetano Heredia en cada servicio? Luego, ¿quién es la persona que evacúa al final? Porque lógicamente va a haber eh, personal de salud que se va a quedar de repente con el paciente, ¿no? Porque no lo puede dejar. Entonces, ¿cómo verificamos que cómo, para quién la persona que al final consideran y dicen, bueno, se quedaron tal persona? Y cuando van al punto de reunión, hacen el listado y de repente por ahí sale quién se quedó atrapado porque se quedó cuidando con el paciente. Yo sé que es un problema grande, ¿no? Una oportunidad grande de la mejora. No es algo fácil en un centro asistencial que tenemos que tomar estrategias, ¿no? Entonces, por eso, incluir las responsabilidades de personas y departamentos. Lo otro también hay que tener en cuenta es que muchas veces no tenemos en cuenta quién se encarga de ayudar
a uno de nuestros compañeros de trabajo que hace poco se fracturó la pierna, ¿no? Y por lo cual todavía no está recuperado al 100%, todavía está cojeando, o tengo un personal discapacitado, ¿no? Un compañero de trabajo que tiene una discapacidad, entonces eso es lo que debemos considerar en plan de emergencia en esos casos, como estoy dando el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los recursos que nos facilita el Hospital Nacional Cayetano Heredia? ¿No? Ahora tenemos la suerte de que, como esto es parte de un sistema funcional y en las instituciones públicas, lo que es la parte del sistema de gestión de riesgos y desastres, gestión de riesgos y desastres, está ubicado por debajo de la alta dirección. Entonces, inclusive ya en el plan operativo institucional, en el plan estratégico, inclusive está el presupuesto. Lo que sí todavía muchas instituciones públicas no incorporan lo que es la parte relacionada a uno de los 11 sistemas administrativos que es gestión de recursos humanos, su presupuesto para lo que es la seguridad y salud en el trabajo, específicamente, ¿no? Porque hay algunos les ponen de manera general, bueno, presupuesto para recursos humanos, pero ya hay muchas instituciones públicas donde ya lo especifican, presupuesto para la seguridad y salud en el trabajo, para cumplir dos obligaciones, uno por la ley y otro por uno de los 11 sistemas administrativos del Estado peruano, que eso es el recurso, ¿no? Fuentes de ayuda externa, ¿no? Adicionalmente, si necesitamos de repente en un caso de un incendio, el apoyo de los bomberos, ¿no? Para que nos pueda auxiliar, porque nuestro sistema de red de agua contra incendios, lamentablemente, puede estar sin un programa de mantenimiento inoperativos. Y en la mayoría de los centros o de las CIPRES, centros asistenciales, están inoperativas, ¿no? Entonces yo a la justa tengo mi extintor, que son para magos de incendio, para pequeños fuegos. ¿Cuáles son los procedimientos generales a seguir en caso de una evacuación, en caso de un derrame, en caso de una fuga de microorganismos, y así por el estilo, ¿no? Y las comunicaciones e informes exigidos en el caso de, luego de hacer justamente aplicación de este plan de emergencia. Ahora, también le decía que existe lo que es el plan de respuesta a emergencia, ¿no? Pero esto sí tiene parte para el sector minero, de acuerdo al decreto número 036 del año 2020. ¿Y por qué les traigo acotación? Porque en este decreto supremo suprime ya lo que es plan de contingencia. El plan de contingencia ya no es algo que se utilice. Antiguamente, cuando teníamos el Sistema Nacional de Defensa Civil, ahora tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, más conocido como SINAGER, ya no se habla plan de contingencia, se habla de plan de seguridad, de plan de seguridad. Ahora, para emergencias de envergaduras que tienen que ver con un distrito, con una provincia, ahí sí estamos hablando ya de plan de contingencia que es justamente aprobado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Entonces, eso es ya diferente a lo que hoy se conoce justamente dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tiene un órgano, digamos, rector, un rol rector que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, tiene un órgano decisor, ¿no? Que cumple el rol de decisor, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, un asesor técnico normativo, que es el Centro Nacional de Estimación y Prevención, ¿no? Justamente de riesgos y desastres. Tengo al Instituto Nacional de Defensa Civil, como son asesores técnicos, y también el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y lo que ejecutan son los gobiernos nacionales, gobierno, en este caso el gobierno nacional, como el país Perú,
gobiernos regionales, Ucayali, Arequipa, y gobiernos locales, ¿no? En el municipio de Independencia, de Coma, San Isidro, y está financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quiénes participan? Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, entidades privadas y la sociedad civil. Ahora, ustedes en ese contexto tienen justamente un plan de respuesta hospitalaria frente a emergencia y desastre del Hospital Nacional Cayetano Heredia de este año, del año 2025, elaborado por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres. Acá ustedes ya inclusive han hecho una valoración, ¿no? Para determinar el nivel de probabilidad, ¿no? De acuerdo a metodología STAR-H que está relacionado justamente una metodología de evaluación estratégica de riesgo de emergencia y desastre en establecimiento de salud por la Organización Panamericana de la Salud, más conocido como la OPS. ¿No? De acuerdo a eso, un sismo de gran magnitud, teniendo datos, ¿no? Antiguos, ¿no? Como el año 60, 19, 22, y entonces se cataloga la probabilidad casi seguro, ¿no? Casi seguro, por eso le ponen de color rojo. Un tsunami, bueno, muy improbable, ¿no? Muy improbable. Incendio, muy probable, ¿no? Muy probable. Y así ya tienen ustedes identificado justamente la probabilidad de peligros que pueden, inclusive tienen inundaciones, epidemias, agentes infecciosos y no infecciosos, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso es lo bueno que de repente ya tienen su valoración del nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad de un peligro ya que lo han identificado, que lo pueden articular con su per se, ¿no? Que ahí ya sería más específico y tendríamos por áreas, que también ya ustedes lo tienen, ¿no? Porque en el plano de distribución por bloques ya han hecho su valoración y tienen ya, por ejemplo, peligro muy alto, lo que es rojo. Tienen peligro alto, lo que es naranja. Un ratito, por acá me están llamando. Hola. Sí, buenas. No, está bien, estoy en una capacitación, disculpe. Bien, entonces ya ustedes lo tienen valorados, ¿no? Inclusive tiene su índice de seguridad hospitalaria de 0,36 y un índice de vulnerabilidad de 0,64, ¿no? De acuerdo a esta metodología que de la OPS. Ahora recae en una categoría B. Esta valoración tiene una vigencia, todo este del 2025, debe ser renovada el año 2026. La categoría B es seguridad regular. Esta categoría puede resistir un desastre, pero su equipamiento y algunos servicios críticos se consideran en riesgo. Entonces, eso es lo que ustedes ya lo tienen valorado, ¿no? Con respecto a un riesgo o desastre. ¿Por qué? Porque el hospital tiene que estar operativo, ¿no? Para responder en una emergencia de envergadura del distrito de San Martín de Porres o sus colaterales Independencia, Comas, que tienen también desde ahí, ¿no? El Hospital Nacional Cayetano Heredia tiene que estar justamente disponible en caso de una emergencia, ¿no? Y a la vez también asegurar la seguridad, valga la redundancia, y la salud de sus mismos trabajadores. Bien. Ahora, esto del ITSE, Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, ¿cómo se ubica en este proceso de la gestión de riesgos y desastres? ¿No? En la reconstrucción, pues no tenemos nada que ver como inspector técnico de seguridad de edificaciones. En la estimación de riesgos sí, porque cuando se realiza una inspección ITSE, se estima de manera aproximada el riesgo existente de la edificación, lo cual también en la prevención. Con la emisión del informe técnico, ITSE se identifica, evalúa y controla los posibles riesgos de incendio, de colapso y otros riesgos de la edificación.
¿Y cómo lo reduzco? Cuando cumplo esas recomendaciones que tengo en el INSE y levanto esas observaciones, el nivel de riesgo disminuye. Y también en la preparación, ¿no? Porque elaboro mi plan de seguridad en edificación, o conocido como plan de seguridad a secas. ¿Y por qué les menciono esto también? Porque el Estado peruano ha establecido, o las instituciones públicas tienen un plazo de 3 años del año 2023 para adecuarse para una inspección técnica de seguridad en edificaciones. Si bien hasta el momento lo vienen cumpliendo la parte privada, para las instituciones públicas se le ha dado un plazo para justamente condicionarse, ¿no? Ahora, esta inspección técnica de seguridad de edificaciones es para obtener la licencia de funcionamiento de todos los locales, por el momento, privados, ¿no? Bien, esto es lo que le decía, el plan de seguridad. Y esto es de acuerdo al decreto supremo 002 del año 2018 de la Presidencia y Consejo de Ministros, dentro del nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones. Acá ya no hay una guía, ya no nos dice que es una guía, sino es que un documento que constituye un instrumento de gestión. Y ahí incluye directivas, plano de señalización, ruta de evacuación, la organización de brigadas, equipamiento de seguridad, capacitación y entrenamiento del personal, ¿no? Y él nos da un tipo de valoración que está en función del riesgo de incendio y riesgo de colapso. Si mi local es de salud, entonces ya me comienzo a valorar. Este se autoevalúa el hospital o la clínica privada por el momento, pero por el plazo que se tiene de 3 años para el sector público, para indicar en cuál nivel. Estoy en 1.1, entonces riesgo de incendio va a ser bajo, riesgo de colapso bajo, por lo cual este local con esta característica de 1.1 va a ser bajo. Entonces su licencia de funcionamiento se le entrega en 4 días útiles, ¿no? Pero con una declaración jurada de que está cumpliendo las medidas de seguridad, que eso más tarde es verificado con una visita a la inspección técnica de seguridad de edificaciones. Y si no dijo la verdad, ya tienen las consecuencias. Ahora, si tengo la característica de este centro asistencial 1.2, el riesgo de incendio es medio y el riesgo de colapso es bajo. Entonces, este local es medio, por factor de seguridad, es medio. En este caso sí tiene una inspección previa. El 1.2, 1.3, 1.4 y 5, para obtener su licencia de funcionamiento de ese local, tiene que contar un certificado de seguridad en edificaciones, que era la primera pregunta. Ya no es certificado de defensa civil, eso cuando era el Sistema Nacional de Defensa Civil, ahora es SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Ya? Con eso quería un poco apoyar para este caso que se viene actualizando. ¿Ya? Bien. Entonces ya no se llama plan de contingencia, sino se llama plan de seguridad a secas. A secas. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta para un plan de emergencia, un plan de seguridad? Bueno, mi fuente es la Guía de Respuesta ante Emergencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, su primera edición, que nos dice por qué es importante contar con un plan de emergencia, un plan de respuesta a emergencia o un plan de seguridad, porque nos permite responder eficazmente ante una emergencia, reduciendo las pérdidas, ¿no? Una emergencia va a haber pérdidas, por hecho, va a haber pérdidas. La idea es reducir esas pérdidas, ¿no? Especialmente que afecten a las personas, a nuestros trabajadores, ¿no? En la primera instancia, luego en el patrimonio, luego también el efecto, el impacto al ambiente, a la comunidad, ¿no? Entonces, eso es la importancia, porque también permite definir acciones necesarias para restablecer
los procesos críticos y garantizar la continuidad del servicio. Eso es lo que ustedes tienen, ¿no? Lo que han hecho justamente para su plan de gestión de riesgos y desastres, ya están identificados los procesos críticos, o sea, en qué ambiente justamente, que es el servicio de repente de emergencia, el servicio de rayos X, que ahorita no me recuerdo bien, pero ahí está el plan para que ustedes lo lean mejor. Entonces, ahí, ¿no? La idea es que se restablezca lo más pronto posible, porque el hospital no puede quedar inoperativo, ¿no? Tal como pasó en la pandemia del virus SARS-CoV-2, ¿no? Como en esos tiempos nos paralizamos en un momento, ¿no? Siquiera por un día, 2 días, porque no sabíamos cómo hacer, porque no teníamos una experiencia y otras actividades económicas. Permite tener la capacidad de negociar con las aseguradoras. Y aquí, bueno, un poco les cuento esto. He tenido la suerte de estar en muchas empresas, en muchas actividades económicas, que aseguran a sus empresas, por ejemplo, contra incendio. Y yo les decía, ¿qué les ha dicho su broker? ¿No? Su broker contra incendio, ¿qué les ha sugerido? No, nosotros pagamos nomás. Oye, pero no le han pedido que le haga un estudio de riesgo de incendio de su local, qué nivel de riesgo de incendio tiene su local, y en función de eso le darán unas recomendaciones. Y es más, si ellos no te dan una buena recomendación, mañana les puede hacer, ¿no? Que ustedes también no le dieron un buen informe del señor y por lo cual también hay una corresponsabilidad del seguro. Y si levantan las recomendaciones, lógicamente puedes negociar la prima del seguro, ¿no? Pero en nuestro país, lamentablemente, a veces regalamos el dinero y no entramos por el mismo desconocimiento, ¿no? Porque en un país donde se maneja por parte del mercado, también nosotros los consumidores, los que hacemos consumo, tenemos el derecho de negociar, ¿no? Luego es una obligación legal y su incumplimiento puede ser objeto de multas administrativas, ¿no? O también indemnizaciones por el Código Civil, daño de los trabajadores, es un daño, una lesión, una enfermedad, ¿no? Y por una emergencia va a tener, lógicamente, un trabajador una lesión, va a haber, y ahí también el Código Civil. Ya ni siquiera por lo que es la seguridad y salud en el trabajo, todavía el Código Civil, lo que es la indemnización y sanciones hasta penales, ¿no? Entonces, eso es la importancia, alguna de la importancia que rescaté de la guía de respuesta ante emergencia. Ahora, el artículo 83 del reglamento de la ley, del decreto supremo 05, nos dice que todo empleador, ¿no? En este caso el Hospital Nacional Cayetano Heredia, debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidente de trabajo. Bueno, ya no voy a repetir porque acá hablan cosas que ya hemos ido hablando, pero sí algo que concuerda también con la gestión de riesgos. Ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia. Entonces, ejercicios periódicos quiere decir los simulacros. Los simulacros. Es parte también de lo que es el sistema de gestión de riesgos, disculpen, de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley 29783. Entonces, ahí tenemos una articulación, ¿no? Los simulacros no solamente nos valen para cumplir nuestro plan, ¿no? De gestión de riesgos y desastres, también nos sirven para lo que es la seguridad y salud en el trabajo, para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí estamos articulando justamente con lo que es la parte de gestión de riesgos y desastres. Bien, contenido básico de un plan de emergencia siguiendo con la fuente de guía de respuesta ante emergencia. Ustedes ponen guía de respuesta ante emergencia en el Google y ahí van a tener este contenido básico de emergencia. Bueno, y acá lo que rescato es la 5. Organización, funciones y conformación de las brigadas.
El plan de emergencia puede incluir una sección acerca del perfil del brigadista. Es muy importante, ¿no? El perfil del brigadista, en donde se definan las competencias, conocimiento, experiencia y habilidades necesarias para cumplir con ese rol de brigadista contra incendio, de brigadistas de primeros auxilios, brigadista de evacuación o de rescate. Entonces, ahí, ¿no? ¿Qué perfil yo necesito? Y luego ya los procedimientos de respuesta, los anexos, teléfonos de emergencia, los programas de inspecciones, de capacitaciones, los programas de simulacros, los planos de evacuación, los planos de señalización, que es parte también del ITSE, ¿no? Y parte también de la gestión de riesgos y desastres. Entonces, me va a valer esos planos de evacuación y señalización, uno, para la ley 29.183, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dos, para mi plan de gestión de riesgos y desastres. Tres, para si yo voy a hacer mi ITSE, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, ¿no? Entonces, tenemos esto. Bueno, esto es solamente para hacer el conocimiento que también INDECI promueve el combo de supervivencia, ¿no? Porque también puede haber emergencia en casa, y para eso hablamos de la mochila de emergencia y la caja de reserva. La diferencia de una mochila con una caja de reserva es que la mochila es para 24 después de la emergencia, 24 horas después de la emergencia. La caja de reserva es del segundo al cuarto día de la emergencia. Acá tenemos lo mínimo que debe contener un botiquín, un checklist para ir verificando si nuestra mochila ya de repente se ha vencido, lo que estamos almacenando, el agua, las comidas perecibles, qué sé yo, y también para lo que es la caja de reserva. Bien, entonces, hasta ahí algunas consideraciones que pueden ayudar a complementar ya su elaboración del plan de emergencia más operativo, ¿no? Para lo que es el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ustedes tienen un plan operativo de respuesta, ¿no? Ante un riesgo que debe continuar justamente las labores del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bien. Antes de una emergencia, la organización. Tenemos que estar organizados. Y acá, justamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos facilita una sugerencia, ¿no? Cómo nos podemos organizar para la respuesta ante una emergencia en unas empresas con más de 20 trabajadores, ¿no? Dice, ¿no? Esto es una sugerencia, dice, un comité de crisis. Ese comité de crisis, pues, es lo que está justamente por la alta dirección, ¿no? La que va a gestionar la emergencia, que es muy parecido a la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Que lidera la máxima autoridad del local, ¿no? Ese comité de crisis tiene, bueno, el jefe de brigada, que puede ser el jefe de seguridad y salud en el trabajo, como órganos de apoyo externo, los bomberos, la Policía Nacional, qué sé yo, ¿no? Que tengamos en el local, en el distrito. Apoyo interno, seguridad física o patrimonial y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí, dentro de lo que es la seguridad física, adecuando lo que es las instituciones públicas, le pondría pues la Oficina de Defensa Nacional, ¿no? Apoyo interno, donde ahí está la gestión de riesgos y desastres. Y la parte operativa, que son las brigadas, ¿no? La brigada de primeros auxilios, la brigada de lucha contra incendios, la brigada de evacuación y rescate y brigadas ya especiales. Estos tres son lo básico, lo básico. Primeros auxilios, lucha contra incendios, pero ya la brigada especial va a ser de acuerdo a la actividad económica, ¿no? Si, por ejemplo, el caso puede haber una brigada específica para casos de emergencia optado por microorganismos en los hospitales. O si tenemos una instalación, ¿no? Donde tenemos gas, ¿no? Gas de etileno, qué sé yo, en el hospital, entonces tenemos que tener una brigada especial específica, ¿no? O de derrames. Bien. Contar con un directorio, el directorio lo tienen en su plan de respuesta, digamos, de gestión de riesgo y desastres, pero yo complementaría
con estos números, ¿no? 105, que es la policía, 116, bomberos, 119, que está relacionado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En caso de una emergencia de envergadura, podría ser mensaje de voz, ¿no? Mensaje de voz. El 106, ya bueno, es una emergencia de SAMU. El 113, que ya continúa después de la pandemia del COVID-19. Esto es para casos de, digamos, de que aumente, por ejemplo, el dengue. Ya el 113 puedo llamar, ¿no? Para ver, o fiebre amarilla, ¿no? Entonces, esta es la parte relacionada. Y justo hoy día me he enterado el 100, ¿no? El teléfono 100, que es en el caso de acoso sexual y violencia contra la mujer, que no le he puesto ya para la próxima, voy a mejorar porque recién me acabo de enterar, yo no sabía que existía el 100, que también es bueno tener. Bueno, la señalización, ¿no? La señalización, cumpliendo la norma técnica peruana, establecido por, en este caso, INACAL, Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Es la que emite normas técnicas peruanas, la 399.010-1. Ahora, una característica de estas señales es que se pueda visualizar cuando baja la iluminación, ¿no? O no hay iluminación. Por eso tiene que ser fotoluminiscentes, ¿no? Esta señal de área segura, ¿no? Área segura, en caso de sismos, o las rutas direccionales o las señales direccionales de ruta de evacuación, o si quiero visualizar de lejos que estoy cerca de una escalera, cuando estoy en el segundo o tercer piso, ¿no? Y me va a llevar a una salida, y propiamente me he dicho la salida. Ahora, si yo no puedo comprar estos señales fotoluminiscentes, tendré que ayudarme de las luces de emergencia. Las luces de emergencia que estén direccionados a la salida, a la señal direccional, a donde me indique que estoy cerca de una escalera, ¿no? Y estas luces de emergencia funcionan en base a una batería, pero muchas veces cuando hacen la conexión en el toma corriente, lo dejan, lo dejan conectado todo el tiempo, desde que lo compran. Y es decir, esa batería se acostumbra, ¿no? A no trabajar, entre comillas, por eso se acostumbra. Y el momento que necesitamos, no funciona la batería. Por eso, cada cierto tiempo hay que hacer la prueba de autonomía, o sea, cortar, ¿no? Hacer el corte de, de esa instalación, ¿no? Y dejarlo sin la conexión, y que funcione esa batería. Porque cuando lo compramos la batería, muchas veces son de 4 horas y media, pero conforme se hace su uso, ya se va justamente, digamos, su rendimiento disminuye. Entonces, lo mínimo que debe tener esa batería debe garantizar un periodo de 1 hora y media. Pero cuando lo compramos, como les estaba indicando, son hasta 4 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces, pero conforme se hace uso, el rendimiento baja. Ahora, también tenemos que hacer la medición para ver si podemos visualizar el suelo o el piso. Hay que hacer la medición en el piso, a ras del piso, y con un luxómetro ver si llega con 10 lux, que me permita visualizar. Entonces, es decir, que las luces de emergencia no es solamente instalar por instalarlo, no. Es más, si se va una de las luces de emergencia de ese lugar, debe haber otros que garanticen que yo pueda continuar visualizando las rutas de salida, ¿no? Entonces, eso también, como acá lo dice, ¿no? La iluminación de emergencia deberá ser diseñada e instalada de manera que, si falla una, no deje áreas en completa oscuridad.
porque a veces se va la luz de emergencia, ya no se visualiza cierto sector. Y lógicamente ahí vienen los accidentes, cuando uno hace una evacuación, hasta haciendo un simulacro de repente en la noche, en horas de noche, en el hospital, ¿no? Entonces, por eso esas consideraciones importantes, como es la prueba de autonomía, para asegurar que esa batería mínimo va a durar 1 hora y media. Hacer la medición con un luxómetro a nivel del suelo para ver que llegue 10 lux, me permita visualizar el suelo. Y cuando haga el diseño, ¿no? Primero en plano, ya esos son especialistas, ¿no? Electricista, mecánico electricista, ¿no? Para ver si toda esa iluminación va a mantener cubierto, inclusive cuando se A o B una de estas luces, no hemos tenido el programa de recambio, porque eso también es una práctica en las instituciones públicas, que esperamos las emergencias, ¿no? Para recién tomar cartas en el asunto. No, muchas veces nuestro programa de mantenimiento no hay o no funciona, porque no cumplimos lo establecido, ¿no? Ya por ahí hay voces, pues, ¿no? Que dicen, no, lamentablemente todo se trabaja en emergencia, porque ahí yo direcciono, ¿no? Yo direcciono. Bien. Antes de un incendio, esto es antes, y ahí viene la articulación, que ahí acá estamos haciendo prevención antes de que ocurra en una evacuación más lesionados de lo que no debe haber si establecemos, ¿no? Las rutas adecuadas de las salidas, los anchos adecuados que nos dice, por ejemplo, la resolución ministerial 191 del año 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde modifica, ¿no? Un artículo 20A de esa norma, donde ya nos dice las distancias mínimas entre los muros que conforman el ancho de un pasaje, en el caso de locales de salud, que debe ser 1,80. El otro, la luz de emergencia. Por ahí alguien me dice, esto fue unas preguntas antiguas cuando yo era inspector de defensa civil y ahora soy inspector de seguridad y edificación y nos hacen. Pero ingeniero, nosotros tenemos nuestro grupo electrógeno. Se va la corriente, lo levantamos, hay esto que está interactuado ahí con eso. Se va la corriente y automáticamente. No, no y no. El grupo electrógeno es igualito, como viene la fluido eléctrico. Y si yo tengo un cortocircuito, un incendio por un cortocircuito y activo el grupo electrógeno, va a seguir ahí el peligro, ¿no? Entonces, por eso tengo que tener la luz de emergencia. Entonces, antes de un incendio, tengo que identificar si tengo sustancias inflamables, en qué servicio, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que en el área de mantenimiento, ¿no? Yo sé que ahí hacen uso del S25, limpia contactos. Cuando agarro, miro su etiqueta, está en el rojito, número 3. Me dice que ese es genera ese líquido, ¿no? Inflamable. Ahora, ¿qué es inflamable? De acuerdo a la EM 100 del Reglamento Nacional de Edificación, aprobado justamente por el Decreto Supremo 011 del año 2006, vivienda, que no había todavía modificaciones de esta norma EM 100, ¿no? Pues tenemos también la norma E 030, que es de ventilación, que eso sí ha sido actualizado en el año 2021. Bien, ¿qué nos dicen para locales para líquidos inflamables? Líquidos inflamables, un punto de inflamación por debajo de 60 grados centígrados y que tenga una presión de vapor absoluto que sea de los 3 kilogramos. ¿Dónde lo vamos a tener eso? En las hojas de seguridad que nos debe facilitar el proveedor. El área de adquisiciones, compras del Hospital Nacional Cayetano Heredia, justamente, tiene que hacer la solicitud, ¿no? De que todas las sustancias químicas que ingresan al hospital tienen que ser con sus hojas de seguridad. Y si no tienen, pues entonces tengo que rotularlo de acuerdo, porque es que ahora ya estamos obligados a etiquetar nuestra sustancia química de acuerdo al sistema globalmente armonizado.
Bien, inclusive dentro de esta clasificación de líquidos inflamables, tenemos desde clase 1A, que su punto de inflamación inferior es a 23 grados centígrados. Y ya que se acerca el verano, ¿a cuánto llega en el verano? Llegamos a 28, 30 grados centígrados. Entonces ahí ya sabemos, ¿no? Que justamente el fuego se genera en base a tres componentes, ¿no? Al oxígeno, al material combustible y lo que es temperatura. Y uno dice chispa, no, la chispa y el fuego. Temperatura, ¿no? Suficiente para que ese material combustible, justamente combinado con el oxígeno, genere justamente el fuego. El oxígeno está en el aire, ¿no? Por eso a veces no sabemos cómo se generó ese amago de incendio, porque no conocías el punto de inflamación de esa sustancia química, pues. Entonces las hojas de secreto es antes de un siniestro. Y ahí lo que debemos trabajar más, porque la ley 29783 nos habla la responsabilidad del empleador es con la prevención. Y prevención no es, pues, ya que el fuego se genere, ¿no? Tener el extintor. El extintor no se debe usar, porque pequeños fuegos generan fuego de gran magnitud. Hay que evitar esa prevención. No puedo yo tener ambientes sin las renovaciones de aire establecidos de acuerdo a las normas técnicas de salud en el área del programa de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, porque yo sé que el bacilo de Koch mata. Y si hay una gran cantidad, puede generar una emergencia, ¿no? Todo el personal de salud enfermo de tuberculosis, ¿no? Porque no hacemos prevención. Y la prevención es la ventilación. Y si tenemos estos materiales que son inflamables, también debo tener ventilación adecuada para que esta temperatura que nos dice que no puede ser inferior a 23 grados centígrados, sino sería de clase 1A, ¿no? Bajarlo, tenerlo a 22, a 20 grados, que esos materiales inflamables no llegan a su temperatura de combustión o de inflamación. ¿Y eso qué depende? De la ventilación. Esto es lo que indicaba. Si tengo materiales químicos y no tengo las hojas de seguridad, ya de acuerdo al decreto legislativo 1570, tengo que implementar mi etiquetado bajo el sistema globalmente armonizado, donde incluye información sobre sus peligros, más, digamos, peligros que pueden generar mayor gravedad. Es un parecido al rombo de alimentos, que dice, tú vas al mercado, ¿no? Supermercado X, Z, y ahí encuentras una galleta y dice, no, grasas saturadas, alto en grasas saturadas. Agarras una bebida, una gaseosa, alto en azúcar, ¿sí? Algo así. Este es, por ejemplo, un modelo de un etiquetado sistema globalmente armonizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por ejemplo, esto se usó, me parece, en época de pandemia, la acetona, bueno, no siempre pensé que era isopropílico, la acetona de frente, líquido y vapor muy inflamado. Que ahí no vas a tener el rombito, ¿no? Y el rombo no es para usar en el sistema globalmente armonizado. El rombo, ¿qué significará? Uno, dos, tres, ¿no? Ya de frente. Y si yo hubiese tenido acá el thinner, por ejemplo, thinner, que es una mezcla de xileno, tolueno y benceno, xileno, tolueno y benceno también son inflamables, y aparte el benceno es cancerígeno, entonces peligro cancerígeno. Aunque ahora ya los proveedores dicen que ya no fabrican thinner con benceno.
Y la única forma de creerles es que nos faciliten su hoja de seguridad, que estaría dentro de las funciones del director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, que tiene que ver con la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, con el jefe de la Oficina de Logística. Entonces ahí hay que actualizar también nuestro reglamento de organización y funciones, que ustedes creo que lo tienen del año 2016. Y por ahí, ¿no? Entonces hay que ir actualizando ese ROF. Bien, dentro de la clasificación de fuegos, que lo tenemos desde el año 2012, la norma técnica peruana, la 350-021 del año 2012, que fue revisado el año 2017. Todavía estamos en el antes, todavía estamos en el antes, todavía no hemos estado durante ni después. Antes yo debo conocer qué tipo de fuego se puede generar en el servicio de emergencia, servicio de rayos X o de imágenes, el servicio de consulta externa, ¿no? Servicio de laboratorio, ¿qué tipo de fuego se genera? ¿Fuego de clase A? ¿Fuego de clase B? ¿Fuego de clase D? ¿C, D o de K? Entonces, eso es lo que deben conocer todos los trabajadores. Poco ir a conocer el abecedario, recordar el abecedario, ¿no? A, B, C, D, y de D me salteo a K, ¿no? A, B, C, D, y de luego a K. Bien. Fuegos de clase A son combustibles comunes, ¿no? Como sólido, en este caso la madera, la tela, paja, caucho, ¿no? Son tipos de plástico. Fuegos de clase B son materiales líquidos inflamables, combustibles líquidos, petróleo y sus derivados. Y los gases, alcoholes también son fuegos de clase B. Ojo, las hojas de seguridad ahí. Fuego de clase C, equipos que se generan por equipos energizados, instalaciones eléctricas, equipos energizados con falta de mantenimiento, instalaciones eléctricas defectuosas, no hay una buena relación en el diámetro que abastece al termomagnético, ¿no? Le estamos abasteciendo al termomagnético 40 amperios y el termomagnético solamente soporta hasta 30 amperios. Sobrecargamos el termomagnético, ¿no? Los cortocircuitos, ¿no? Y etcétera. Fuego de clase D, ¿no? Que es todo por metales combustibles. Bueno, acá, pero ojo, los smartphones, los celulares, pueden generar fuegos de clase D. Las baterías de los automóviles eléctricos pueden generar fuegos de clase D. Por si acaso, todavía no tenemos, pero ya hay casos y el extintor que se pueda usar no puede ser de PQS, no puede ser CO2 ni agua, tiene que ser específico para fuego de clase D como tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Extintor tipo D de cobre o cloruro de sodio, especial para combatir fuegos en metales como el magnesio, el sodio, potasio, uranio y aluminio. Fuego de clase K que podemos tener en la cocina, justamente es por grasas orgánicas, ¿no? Freidoras, grasas de cocina, que tampoco puede usar los extintores que ya son conocidos, ¿no? Pero ya es un acetato de potasio, es un para fuego de clase A. Ahora, ¿qué acciones para el combate de fuego debo saber, no? Ya hemos hablado de que el calor puede ser eliminado por enfriamiento y reduzco la temperatura con una buena ventilación. El oxígeno puede ser eliminado desplazando el aire. En este caso hay extintores como el de dióxido de carbono que desplaza el oxígeno, ¿no? Ahora el combustible puede ser retirado. Entonces son acciones que el trabajador debe conocer o debemos conocer para actuar ante pequeños fuegos, ¿no?
Y la reacción química. Acá sí viene complementando yo les había hablado de una teoría antigua del triángulo, ¿no? El triángulo de fuego. Pero ya con el tiempo este triángulo se ha vuelto un tetraedro y tenemos un cuarto componente del fuego, ¿no? Que es justamente que es la reacción en cadena. La reacción en cadena, ¿no? Que eso permite que el fuego se mantenga en el tiempo. Y, ¿no? Acá tenemos el oxígeno, ya estamos hablando del cuarto componente, la reacción en cadena, oxígeno, material combustible y la temperatura. Esta es la teoría moderna del fuego. Y justamente el polvo químico seco ataca la reacción en cadena, el PQS, el PQS. Entonces eso es lo que justamente. Bien, y así, durante la emergencia ya, en un sismo, tenemos que colocarnos en las áreas seguras, de preferencia alejado de los vidrios. Ojo también con los vidrios. Hay que tener en consideración si estos vidrios tienen la característica de ser templados o laminados. Ahora, los puntos digamos, de posición es todo esto, ¿no? Por acá tengo la columna, la viga. Bueno, de todas maneras, si tengo que confiar en mis instalaciones, ¿no? Porque salir corriendo en un sismo, hay la mayor probabilidad de que uno no podamos resbalar y caer al piso y generamos obstrucción, unos pasan por encima y salimos más lesionados. Entonces tenemos que garantizar que esas zonas seguras justamente sean realmente seguras, ¿no? Porque a mí me pasó un caso, estaba dictando en una universidad nos pidieron el apoyo del CEPRI, y total que para mí eran columnas, y total que hago el toque para ver si la estructura, y era una caja que la habían hecho, ¿no? Y le habían puesto el S, zona segura interna. Entonces hay que ser un poco más, digamos, éticos en esas cosas, ¿no? No podemos, o de repente por desconocimiento, ¿no? No lo colocó un profesional, al menos que conozcan la parte estructural, ¿no? Porque como bien dice, debe ser en lugares adecuados, ¿no? Encuentro de muros estructurales, siempre alejado de ventanas, tabiques, otros elementos que puedan caer. Mantenernos ahí con los brazos protegidos de la cabeza. No debemos usar los ascensores para escape. Es posible que se va a cortar el agua, el sistema eléctrico, el gas. Ahora, si hay lugares donde tenemos instalación de gas, no debemos encender fósforo, ni siquiera el interruptor. Ahí debemos tener la linterna, porque eso puede aumentar la temperatura de combustión del gas y llega a esa temperatura y no tratar de salvar objetos arriesgando la vida. Si no es posible acceder a la zona de seguridad, ubíquese en cuclillas con los brazos protegiéndose la cabeza bajo el escritorio o otro elemento resistente. Durante un incendio, ahí sin patitas, ¿para qué te quiero, no? Pero evacuar de manera ordenada, ¿no? Y también por lugares donde realmente tengo la seguridad, teniendo en cuenta la A130, que es una norma técnica de seguridad del Reglamento Nacional de Edificación, donde me indica el espesor de la estructura para que tenga una resistividad de 4 horas, techo, paredes, ¿no? Entonces, tengo que tener esa seguridad también, así como se ha hecho el análisis para lo que es riesgo de colapso, entonces la resistividad contra el incendio. Porque los amagos de incendio serán en 30 segundos, pero en 2 minutos y 15 segundos ya un extintor no es suficiente. 3 minutos, olvídense, ya tenemos que tener la segunda respuesta, ¿no? Que es con los
la red de agua contra incendios, mientras llegan los expertos, que son los bomberos, ¿no? Porque 3 minutos y 20 segundos, esta es la historia de un incendio a considerar. Saber usar el extintor, después de una emergencia, después de un sismo, permanecer alerta, tener cuidado si hay cables eléctricos que de repente están en el suelo, ¿no? Ahí no tratar de auxiliar a una persona que se le ha electrocutado, salvo que tengamos por ahí, ¿no? Digamos, un accesorio, como puede ser un palo de escoba, para retirar el cable y así retirar al compañero que puede estar después de un incendio, hay que evacuar, ¿no? Ahora, las sirenas de evacuación tienen que ser diferenciadas, porque a veces nos acostumbramos a una sirena determinada, por ejemplo, hay unas empresas donde tienen una sirena para salir a almorzar o al refrigerio, ¿no? Pero tiene que tener una sirena que justamente nos indique que hay una emergencia. Bueno, los que tienen instalado lo que es las luces estroboscópicas con la sirena, ya es distinto, ¿no? Ahí sí tenemos una visualización, tanto para lo que es personas que no tenemos, de repente ya tenemos la pérdida auditiva, y ahí tenemos las luces estroboscópicas, que va acompañado de una sirena, ¿no? Intermitente. Y hay que atender a las personas con incapacidades físicas. Ojo, en el antes debe estar establecido quién será la persona que va a apoyar a una persona, valga la redundancia, con alguna discapacidad. En el caso del fuego, actúan quienes tienen entrenamiento. Si se encuentra operando una máquina, digo, hay que proceder a apagarlo. Durante el desplazamiento hay que mirar la parte superior, tener cuidado de estantes. En el antes de la emergencia, los estantes tienen que estar asegurados a partes fijas, parte que va a resistir el peso, porque a veces le ponen un estante y tengo un drywall, lo ponen al drywall. Y el peso de ese archivador de metal o de madera se cae con todo. No tiene que ser una que resista su peso de ese archivador, ¿no? Alejarse de la zona de vidrio que hemos rescatado, tener cuidado con estantes altos que pueden desplazar a las personas, el desplazamiento de manera ordenada. Y así, ¿no? Cuando ya estamos ya en la parte segura, externa, ¿no? Hay que tomar la lista para ver si todos han evacuado y si se han quedado algún personal de salud teniendo la atención de unos pacientes críticos, ya lo tenemos en cuenta. Pero eso es en el antes. Los que han salido de comisión de servicio, también, ¿no? Porque podríamos pensar que se ha quedado un compañero atrapado. Entonces ya tenemos que hacer el conteo para activar lo que es el rescate, ¿no? El rescate. Entonces ya un final será la persona coordinadora de la evacuación quien dirá, todos están ok, todo está bien y debemos regresar. Debemos regresar. Bien, eso es lo que quería compartir.